Hoy estaba viendo unos videos donde se la pasan hablando y haciendo videos del apocalipsis, de lo profético, ¿viste? Y es evidente que es lo que mueve al cristiano, el tratar de zafar de enquilombarse, ¿no? Entonces, todo es el apocalipsis, las trompetas que suenan, el terror que viene, el rapto. Vos sabés que todas estas cosas, como el rapto, están totalmente sacadas de contexto. Son ideologías, son teologías que se fueron desprendiendo a lo largo de los años, de distintos tipos de locos que fueron haciendo mella, juntando gente y convenciéndolas de que la interpretación de ellos era la correcta. Entonces, terminamos haciendo un libro de fábulas que no tiene nada que ver con la verdad. Y esto es lo que a mí me rompe soberanamente las pelotas, porque creo que en realidad lo que ponele que tuviéramos los textos de gente que experimentó a Dios de primera mano de una manera muy sobrenatural y muy poco común al resto de la humanidad. Tenemos esos escritos, esas experiencias ahí, pero estamos entendiendo cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué estamos entendiendo cualquier cosa? Porque no le estamos dando bola a los escritos, porque cuando vos empezás a hablar con toda esta gente que debate, que se enoja, que se enfarisea, que te cita versículos fuera de contexto, te terminás dando cuenta que no solo no la leyeron, sino que de lo único que viven, de su interpretación espiritual, es de lo que le repitieron de generación en generación a través de estos centros de distribución de un mensaje o un relato. Entonces, cuando uno vive un relato, es imposible comprobar que lo que supuestamente dice ese libro sea real, porque yo le estoy agregando toda la sal que a mí se me ocurre o todo lo que yo interpreto según el contexto en el que me desarrollé a un mensaje que no tiene que ver con lo que yo interpreté. Nadie puede interpretar la Biblia de la misma manera, el mensaje de la misma manera. Es imposible, porque vivimos en contextos totalmente distintos. Dudo que mucha gente que cita estos versículos clásicos para desestimar el pensamiento libre del otro, para desestimar la libertad que tienen otras personas en cuanto al origen y destino de la humanidad y darle forma a Dios, tengan comprensión de texto. En estos días estaba viendo una entrevista de José Saramago, el escritor portugués, premio Nobel de Literatura. Viste que fue una persona muy pobre y que su primer libro lo leyó a los 18 años. Pero decía, el mundo se jacta de que está alfabetizado el 95%, ¿no? Decimos, el mundo tiene una alfabetización del 95% de sus habitantes. Lo que no dicen es que más del 45% de ese 95% no tiene comprensión de texto. Incluso hay personas que van a la universidad y no tienen comprensión de texto. Entonces, si somos vagos para leer, si no tenemos comprensión de texto y encima repetimos un mensaje, un relato de generación en generación, imagínate la que vamos a creer. Siempre vamos a creer cualquier cosa. Yo te puedo decir como conclusión o colofón de esta narrativa que estoy haciendo: Dios no existe. Como evangelista, Dios no existe. El Dios en el que vos crees, el Dios que distribuye el relato, no existe. Ese es un Dios imaginario. El verdadero creador, la verdadera fuente, no hemos llegado porque nos hemos quedado en el Dios de la mente, en el Dios que está en nuestra cabeza. Ahora, yo no sé si afuera de mi cabeza hay tal cosa como el Dios que me imagino o que el relato trata permanentemente de programarme para que yo crea en eso. La evidencia fáctica de la vida me demuestra que ese Dios del que habla el relato no existe. Que pueden llegar a sucederme un montón de cosas en la vida que se emparentan a ese Dios que la religión organizada o popularizada está absolutamente desenfocada y desacertada. Y los planeros espirituales, porque no han vivido el espíritu, los planeros, los que viven de las migajas, de lo que se cae, lo que les tiran aparentemente, creen en algo que no tiene nada que ver. Y se llenan la boca creyendo que insultar a los demás y desestimar a los demás con versículos que no tienen la capacidad para entenderlos, los empiezan a vomitar para todos lados y se empiezan a hacer muletillas típicas del evangelismo. Entonces no se puede hablar de nada porque terminan siendo los dueños de la verdad, que en realidad son los dueños de una mentira. El Dios del relato no existe. Lo que pasa es que el relato te vende esta idea de Aladino que es genial. Vos haces todo lo que hay que hacer, todo lo que se supone que hay que hacer para agradar a las personas y vas a ser feliz. Es imposible que yo pueda creer o pueda repetir el Dios del relato. No puedo, no hay forma de que repita el Dios del relato, no hay forma de verlo. Blurring between these timelines, waiting for these moments